Vamos a hacer dentro de archivos, parametrización contable, y acá tenemos todos los parámetros que vamos a utilizar para esta implementación, pero vamos a empezar por los modelos de asiento. Acá es donde nosotros vamos a determinar cada parte del comprobante a qué cuenta contable va a quedar asignado. Por ejemplo, yo les voy a mostrar acá, yo ya tengo cargado uno para facturas y notas de débito, ¿sí? Donde nosotros empezamos cargando obviamente un código y una descripción para identificarlos. Y después vamos a colocar un código de tipo de asiento, que es una clasificación que tenemos en contabilidad. Ya estuvimos viendo un poco de tipos de asiento cuando empezamos con la implementación de contable al principio de todo. Y un código de leyenda, que es que cada vez que se vaya a generar un movimiento que utilice este modelo de asiento y genere un asiento, el concepto de este asiento va a ser la leyenda que tengo aquí en este campo. Después también otra cosa que podemos hacer es determinar que este modelo de asiento que estoy cargando aquí, para qué tipos de movimientos internos está disponible, ¿sí? Sabemos que factura y nota de débito, la estructura del asiento es la misma, por eso lo afecto solamente a facturas y notas de débito, ¿sí? No hacia nota de crédito que tiene un asiento distinto. Bien. Ahora sí vamos a la solapa de cuentas contables, que es donde está todo el tema de designar cuáles son las cuentas que van a estar afectadas a este movimiento, ¿sí? Acá nosotros vamos a determinar, en primer lugar, lo que nos va a pedir el sistema son tres cosas. Código de cuenta, si este dato va al debe o al haber, y qué parte del comprobante representa esa cuenta. Nosotros sabemos, como bien vimos recién con Mauricio, bueno, del lado de ventas, cuando hacemos una venta, ¿sí? Nosotros tenemos al debe el total del comprobante con deudores por ventas, y después del lado del haber vamos a tener lo que representa el subtotal del comprobante, o sea, el importe del artículo, y los impuestos del lado del haber, como para que quede balanceado el comprobante así de forma simple. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir aquí cuál es la cuenta que voy a asignar, en este caso es deudores locales, al debe, ¿sí? Y aquí voy a seleccionar qué parte del comprobante va a representar esta cuenta. Y aquí tenemos todas las distintas cosas que podemos tener. Tenemos todos los impuestos que podemos tener. Acá tenemos el IVA del 21, el del 10,5 que estuvimos cargando anteriormente, todas las percepciones de ingresos brutos, ¿sí? Y también tenemos otros tipos contables específicos que son comportamientos como bonificación, subtotal exento, flete, intereses, bueno, subtotal grabado, señas y total de comprobante, ¿sí? Esos son todos los tipos contables que tenemos. Aquí, para lo que es deudores por ventas, vamos a elegir, obviamente, total del comprobante. Después tenemos estos dos checks, que ahora vamos a hablar un poco de el reemplazo de esta cuenta, lo vamos a hablar en un ratito. Una vez que yo cargo ya la primera cuenta, ahora tengo que ir a la siguiente e ir cargando cada uno de las porciones del comprobante. Por ejemplo, el SB y el EX, si acá tenemos su total exento y su total grabado, representan el artículo. Por lo tanto, nosotros tenemos que colocar la cuenta que va a representar el resultado, ¿sí? De ventas de mercadería nacional en este caso, para el haber. Y así con cada una de las cuentas vamos agregando. Van a ver que agrego otro tipo contable para el subtotal exento y también empiezo con los impuestos, ¿sí? Como podemos ver acá, que tengo IVA, débito fiscal, para el tipo contable código 1. ¿Por qué el 1? Porque el 1 es la alícuota de IVA ventas que habíamos cargado ya anteriormente en emisiones anteriores. Y acá vamos cargando los impuestos. Por ejemplo, si yo quisiera, voy a dar de alta una nueva fila donde voy a poner también la cuenta de IVA, ¿sí? Y acá, a ver. Ahí está, la de IVA débito fiscal, va a ir al haber y voy a elegir el tipo contable, el código 2, que es la alícuota de IVA del 10,5 que habíamos cargado anteriormente en otras emisiones, ¿sí? Y así vamos a ir cargando todos los códigos de cuenta que necesitamos. Por ejemplo, podría tener una percepción, ¿sí? De IVA, una percepción efectuada de IVA, también va al haber y aquí en el tipo contable voy a elegir la alícuota que corresponda a esa percepción. Voy a hacer una aclaración. Recuerden que cuando dimos de alta todos los impuestos, las percepciones, nosotros damos de alta un código de percepción que dentro de esa percepción teníamos N alícuotas. La percepción de IVA, por ejemplo, particularmente tenía 3% para la alícuota de IVA del 21 y de 1,5 para la del 10,5. Bueno, entonces acá en el modelo de asiento lo que tenemos que hacer es elegir cada una de esas alícuotas. Si elijo la alícuota número 1 de esta percepción de IVA y después para la misma cuenta vamos a elegir la alícuota número 2 que tenemos aquí en nuestros tipos contables, ¿sí? Y de esta manera es como nosotros vamos a ir determinando cada parte del comprobante a qué cuenta va a ir imputado. Si, por ejemplo, tengo percepciones de ingresos brutos también, bueno, acá voy a tener que volcar cada una de todas las alícuotas de esa percepción de ingresos brutos con sus cuentas correspondientes. Ahora bien, nos quedaba explicar este tilde de edita cuenta y reemplaza.
El tilde de edita cuenta es simplemente que si yo lo tengo que sí, se lo tengo habilitado, en el momento que estoy cargando un movimiento y me va a generar un asiento contable, el sistema me va a mostrar el asiento y me va a permitir modificar el código de cuenta en el momento que estoy ingresándolo. Entonces yo puedo decir, bueno, ahora tengo que no, vamos a ponerle que edita cuenta, por ejemplo. Entonces yo digo, cuando genera el asiento y me muestra el importe de la cuenta de deudores locales, yo podría decir, no, en vez de ir a deudores locales, ponerlo en una que yo decida manualmente en el momento que estoy ingresando el comprobante. Con respecto al tilde de reemplaza, la habilitación del reemplaza está solo para algunos tipos contables específicos. Está particularmente para el tipo contable total del comprobante, subtotal grabado y subtotal exento. Esto es de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos el total del comprobante, esto representa la cuenta de deudores, o sea, representa el cliente. Yo tengo la capacidad de poder definir el sistema, ahora vamos a ver cómo, de definir para los clientes una cuenta específica por cada cliente o por los clientes que yo quiera. Y lo mismo con los artículos, que son los tipos contables SB y X que representan al artículo. Entonces, yo cuando tengo que sí reemplaza, el sistema que va a hacer, cuando va a generar el asiento, va a decir, bueno, a ver, yo tengo la cuenta de deudores locales, pero tengo reemplazo. Entonces, se va a fijar qué cuenta tiene el cliente y se le va a imputar a ese cliente. Y si el cliente no tiene ninguna cuenta, le va a imputar la de deudores locales. Lo mismo va a hacer con los artículos. Si yo tengo que reemplaza la cuenta, se va a fijar, bueno, a ver, ¿cuál es la cuenta que tiene el artículo que estoy facturando? Tiene tal otra cuenta. Bueno, en vez de usar la de ventas mercaderías nacionales, vamos a usar la que tiene el artículo. Si no tuviese ninguno, puedo definir que me traiga la del modelo o no. Ahora vamos a ver cómo lo configuramos a eso. Pero bueno, con esto ya tendríamos nuestro modelo de asiento, que es el corazón de toda la implementación, terminado. Ahora bien, ¿qué nos queda hacer? Ver cómo definimos justamente las cuentas para los clientes y de los artículos. Vamos a ir a la parte de clientes dentro de la parametrización contable. Tenemos clientes, donde aquí definimos específicamente por cliente. Yo digo, este cliente tiene una cuenta especial. Acá tengo a Pablo Pérez, que se ve que estuvo en el Verás, me estuvieron contando de finanzas, así que vamos a decir, en vez de dejarle deudores locales, le voy a poner deudores locales con riesgo. Entonces, particularmente, mi cliente Pablo Pérez, cuando yo le hago el asiento, si el modelo de asiento tiene tildado reemplaza en el total del comprobante, va a asumir esta cuenta en vez de asumir la cuenta que tiene el modelo, ¿sí? Como lo hice por medio de una asociación individual cliente por cliente, también lo puedo hacer por actualización global de clientes, donde lo puedo hacer de forma masiva, donde puedo agregar, por ejemplo, a varios. Por ejemplo, yo tengo una cuenta de ventas del exterior, ¿sí? De deudores del exterior. Yo podría decir, bueno, a todos mis clientes que son del exterior, que tienen un clasificador determinado o directamente por cliente, porque digo, los tengo identificados, son estos clientes que tengo acá, puedo de esta manera determinarles que esa va a ser la cuenta contable que van a tener esos clientes, ¿sí? Otra posibilidad más que tenemos con los clientes es por medio de plantillas. Recordemos que nos mostró Gabriel hace unos directos que los clientes los podemos dar de alta con plantillas de clientes, donde podemos poner un montón de valores por defecto. Bueno, acá lo que nosotros vamos a asociar es que para una plantilla determinada va a ir una cuenta determinada. Ahí les muestro cómo es, directamente aquí en plantillas para clientes. Hacemos clic en nuevo, yo tengo una, por ejemplo, para clientes locales, por ejemplo, una plantilla. Bueno, acá puedo decir que directamente voy a utilizar la cuenta de deudores locales para todos los clientes que sean dados de alta con esta plantilla. Así, cuando yo doy de alta al cliente ya se me generan todos los datos necesarios para trabajar y no tengo que andar entrando en muchos lugares en simultáneo para cargar mi cliente, ¿no? Esto es del lado de ventas para la parte de clientes. Ahora me falta la parte de los artículos. ¿Cómo defino eso? Bueno, es exactamente de la misma manera. Dentro de la parametrización contable de stock tengo las mismas tres opciones, pero en vez de clientes, de artículos. Donde por artículo puedo definir una cuenta contable, ¿sí? Para cada uno de los artículos. Supongamos que yo acá hago clic en nuevo, por ejemplo. Digo, bueno, tengo acá un artículo que es una cámara digital 4X. Yo puedo decir, bueno, para el módulo de ventas, ¿qué código de cuenta contable tiene este artículo? Este es un artículo importado. Entonces, en vez de ser ventas nacionales, vamos a poner ventas de mercaderías importadas directamente para ventas. Y acá me meto un poquito en el mundo de Gus, que vamos a ver en un ratito, pero ya desde el mismo artículo también podríamos asociar una cuenta en compras que tiene este mismo comportamiento y podríamos acá mismo poner mercaderías importadas, ya que sería un artículo importado y por eso tiene esta distinción con respecto al resto de los artículos. Muy bien, vamos a grabar esto, así ya lo tenemos. Y ahora, vamos a ver qué otras cosas podemos realizar dentro del módulo de ventas con la configuración contable, ¿sí? Vamos a ingresar a parametrización contable y acá ya empezamos a trabajar con los parámetros contables.
Estos parámetros contables son comportamientos que va a tener el sistema a la hora de generar comprobantes. Nos va a determinar, primero, si generamos asiento en el ingreso de comprobantes. Esto significa que lo vaya a hacer en el momento que yo ingreso en el comprobante, ¿sí? Tengan en cuenta que también se pueden generar de forma diferida los asientos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Después tenemos la posibilidad de tildar la opción de respeta definición del modelo de asiento. Esto lo que nos permite es que si yo lo tengo tildado, no me va a permitir agregar nuevas cuentas en un asiento. O sea, yo cargo una factura, tengo mis tipos contables ya definidos en el modelo. Si yo tengo tildada esta opción y se genera el asiento, no voy a poder agregar más cuentas dentro del modelo de asiento, dentro del asiento que se está generando, perdón. Activa impresión del asiento es un parámetro que lo que nos permite es que cuando se está generando el asiento en el momento del ingreso del comprobante, salga una pantalla que nos permite imprimir físicamente el asiento por si alguien lo tiene como necesidad, ¿sí? Y después la posibilidad de editar los parámetros contables del cliente ocasional, o sea, poder definir en el momento que estoy cargando la factura, decir, no, este cliente ocasional va a tener tal cuenta contable específica en vez de alguna que pueda tener por defecto. Y por último, aplica cuenta del modelo cuando el artículo no tiene cuenta definida. ¿Recuerdan que yo les conté el tema del reemplaza para el SB y LX? Bueno, este check, cuando no está tildado, lo que va a hacer el sistema es que va a buscar si el artículo tiene cuenta contable y en caso de no tenerla, no va a poner ese tipo contable en el asiento. ¿Qué efecto vamos a ver con eso? Que no se va a generar asiento por desbalanceo, o sea, no va a quedar balanceado el asiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros nos vamos a dar cuenta que nos está faltando alguna configuración en el sistema y que tenemos artículos que no tienen cuenta contable definida. Eso es una elección. Uno puede decir, bueno, yo lo tildo igual, entonces si yo lo tengo tildado, en vez de tomar la del artículo, va a tomar la del modelo de asiento. Eso depende de la implementación que necesite cada uno. El módulo, lo que es la parte de integración contable, también tiene la posibilidad de trabajar con auxiliares contables. Vamos a ver más en detalle el tema de auxiliares contables en otro directo, ya estuvimos viendo años anteriores, pero básicamente lo que nos permite es generar un tipo de auxiliar que adentro tengamos aperturado el importe de una cuenta en varios auxiliares. Bueno, el sistema tiene la posibilidad de generar auxiliares automáticos, que significa que cada vez que yo genero un cliente nuevo, se me genera un auxiliar que representa ese cliente. Entonces, acá lo que nosotros determinamos es si ese auxiliar, la descripción va a ser por la razón social o el nombre comercial del cliente que di de alta. Y por último, tenemos la posibilidad de determinar cómo va a ser la contabilización de los kits. Los kits son artículos que dentro del kit tienen distintos componentes, o sea, por ejemplo, una promo, que vendo varias cosas en un kit, por ejemplo, un kit de electrónica o de audio, donde puedo vender varios artículos. Bueno, acá, ¿cómo voy a contabilizar? ¿Voy a tomar el kit como artículo único para contabilizar el asiento? ¿O cada uno de los componentes que tiene este kit va a ser su propia línea en el asiento? Eso es lo que estamos definiendo aquí en esta pantalla. Muy bien, vamos a continuar con el resto de los parámetros que tenemos. Ahora vamos a ir a lo que son los tipos de comprobante que tenemos aquí. Los tipos de comprobante, nosotros lo que vamos a determinar es qué comportamiento va a tener un tipo de comprobante específico. Acá vamos a hacer clic en nuevo, les voy a mostrar, por ejemplo, yo acá elijo de mis listas de tipo de comprobante de ventas, voy a elegir, por ejemplo, nota de débito, sí que no lo tengo cargado, y aquí voy a determinar si genera asiento, que esto no tiene que ver con el ingreso del comprobante, sino que tiene que ver si este tipo de comprobante en algún momento de su historia va o no a generar asiento. Por ejemplo, si yo tengo un movimiento interno que no necesito que quede plasmado en la contabilidad, puedo directamente notificarlas que genera asiento para que directamente no lo vaya ni a proponer en ningún momento. Pero una nota de débito común y corriente, normal, sí debería generar asiento, por eso lo tildo. Y aquí mismo elijo cuál es el modelo de asiento que me muestra uno solo, porque este es el único modelo de asiento que tiene tildado que se utiliza en notas de débito. Después también tenemos la posibilidad de editar el modelo de asiento. Si en el momento que estoy cargando un comprobante, acá yo puedo determinar ese comportamiento, si puedo editar el modelo, y también si puedo modificar el asiento en el ingreso del comprobante. También tiene un parámetro específico dentro de cada tipo de comprobante. Muy bien. Con esto ya tendríamos casi todo terminado. Lo único que nos queda en ventas es ver una cosita en los perfiles. ¿Sí? Les voy a mostrar dentro de carga inicial que todavía perfiles no vimos con Gaby. Ya nos va a mostrar, pero básicamente son valores de efectos que nosotros podemos ir asignando para distintos usuarios. Pero acá mismo también tengo la capacidad de poder determinar estos parámetros contables que vimos recién de parámetros contables. Los podemos ver por usuario específicamente. ¿Sí? Si vamos acá a modificar, les voy a mostrar que hay una pantallita más adelante que está aquí, parámetros contables, donde determinamos los mismos parámetros contables que vimos antes, los vamos a determinar por usuario. Eso es lo que nos está permitiendo hacer esta pantalla. Bueno,
Ya tenemos toda nuestra configuración hecha, ya terminamos de definir ventas, lo único que nos queda ahora es ir a tesorería. Vamos a definir algunas cosas de tesorería, es un poco más simple, la verdad, son menos parámetros y ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Dentro de archivos, parametrización contable, acá tenemos cuentas, tipos de comprobante y parámetros contables. Vamos a empezar con parámetros contables. Acá lo tenemos seleccionado en dos partes. Es asientos comprobantes directamente esta parte de arriba. Representa parámetros que son exclusivamente para movimientos de tesorería cargados en el módulo de tesorería. Si generamos asiento en el ingreso del comprobante. El respetar definición del movimiento es igual que lo que les contaba antes de la definición del modelo de asiento. Si me permite agregar más cuentas en el asiento y si me permite activar la impresión del asiento. Y después, en la parte inferior, tenemos el ingreso de movimientos, pero desde los módulos de ventas y compras, órdenes de pago y recibos. ¿Qué comportamiento va a tener? Si genera asiento en el ingreso de comprobantes y por último, si podemos editar estos auxiliares contables que les estaba contando, que después veremos con más profundidad. Después de los parámetros tenemos los tipos de comprobante, bastante parecido a lo que vimos recién en ventas, donde yo elijo el tipo de comprobante de tesorería, si genera asiento o no, como decíamos recién con el tema de los movimientos internos potenciales o no, y después el tipo de asiento y la leyenda. Igual que lo que vimos en ventas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá no elegimos modelo de asiento. ¿Y por qué no elegimos modelo de asiento? Porque no trabaja de la misma forma donde nosotros recomponemos pedazos de un comprobante para generar cuentas, sino que en realidad la relación es una a una. O sea, es cuenta de tesorería contra cuenta contable. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hago clic en nuevo, acá elijo cuál es la cuenta de tesorería que yo quiero configurar, por ejemplo, caja central, y acá voy a elegir cuál es la cuenta contable que representa mi caja central de tesorería. Y después sí tengo la posibilidad de editar o no esta cuenta contable. Entonces, la relación es directamente uno a uno. Así que bueno, esto es todo lo que tiene que ver con la configuración de los módulos. Si les parece, vamos a hacer algunos ejemplitos para ver un poquito los comportamientos que tiene el sistema. Así lo vemos rápidamente dentro del facturador que voy a abrir ahora. Vamos a hacer algunas pequeñas pruebas para que se vea el comportamiento del sistema con los parámetros que pusimos, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, se me abrió en la otra pantalla. Ahí está. Muy bien. Yo, por ejemplo, voy a empezar haciéndole una factura a mi amigo personal Pablo Pérez, a quien le mando un saludo. ¿Sí? Vino, se ve que tenía ganas de tener un teclado nuevo, así que se compró un teclado mecánico. ¿Sí? Vamos a ir a la parte de pagos y a finalizar. Y lo que va a suceder ahora es que el sistema por defecto lo primero que va a hacer es, bueno, me va a generar la factura, se va a grabar la factura en el sistema y después, vamos a cerrar esto, y después acá vemos que se me abrió la ventana del asiento. Perdón que lo voy a mostrar bien, ahí está. Se me abrió la ventana del asiento. ¿Por qué se abrió? Bueno, se abrió justamente porque teníamos los parámetros para que se puedan ver el asiento y poder editarlo como corresponde, como vimos recién. Pero miren lo importante de este asiento, que en la cuenta de deudores locales eligió la deudores locales con riesgo. ¿Por qué lo tiene? Porque justamente tiene tildado que reemplaza en el modelo de asiento. Si no tuviese reemplazado, que hubiese elegido la del modelo directamente. Pero no, eligió directamente la que corresponde a Pablo. ¿Sí? Vamos a grabar acá, vamos a grabar otra factura, por ejemplo, otro comportamiento que les quiero mostrar. Vamos a elegir, por ejemplo, la distribuidora Lombardi. En este caso, vino a comprar unas cafeteras, ¿sí? Una cafeterita se vino a comprar a la distribuidora Lombardi. Vamos a grabar esta factura y vamos a ver qué comportamiento tenemos aquí. Acá lo que va a estar sucediendo es que, particularmente por los parámetros que nosotros tenemos seleccionados, acá les muestro el asiento, por los parámetros que tenemos seleccionados, me dejó desbalanceado el asiento. ¿Por qué está desbalanceado este asiento? Porque no me trajo la cuenta que representa el artículo. Porque yo tengo tildado en el modelo de asiento que reemplaza la cuenta y este artículo particularmente no tiene una cuenta contable definida. Y como tengo destildado el que toma la cuenta del modelo, si el artículo no tiene una cuenta definida, no me trajo absolutamente nada. Tengo dos formas de resolverlo. Uno, puedo venir acá y decir, bueno, yo quiero la cuenta de ventas mercaderías nacionales. Directamente, vamos a agregar. Vamos a elegir venta mercadería nacional, podría poner directamente. Acá presiono F9, que me autocomplete el importe faltante para que no haya diferencia. O bien, la otra forma de resolverlo es ir al artículo, ponerle una cuenta contable y después ir al proceso de generación de asientos que vamos a ver en otro directo cuando veamos la segunda parte de la implementación. Muy bien. Esto, por ejemplo, con facturas de ventas. Vamos a probar, por ejemplo, una cobranza, ¿sí? Que es un proceso que genera un movimiento en tesorería, pero desde el módulo de ventas. Bueno, acá es bastante simple. Sí, que esto de cobranza lo quiero hacer a propósito, porque hay algo que debíamos de un directo pasado, ahora lo van a recordar seguramente.
Vamos a elegir acá mi cliente distribuidora Lombardi. Vamos a traer el vendedor, todos los datos. Bien, y acá, bueno, me trae el comprobante que voy a pagar. Vamos a cobrar, perdón, este comprobante. Y acá, miren la solapa que se me abrió. Se me abrió retenciones entregadas por el cliente. Les quiero, esto es pongo un paréntesis, esto lo estuvimos viendo en el vivo donde vimos todo lo que es la implementación de impuestos, vimos los códigos de retención que se pueden dar de alta, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros podemos hacer es cómo registramos esta retención entregada por el cliente. ¿Sí? Nosotros vamos a elegir acá, por ejemplo, que esta es de ingresos brutos, si mal no recuerdo, elijo la retención sufrida, que es el código de retención que dimos de alta hace algunos días, y directamente acá ponemos el número de certificado que corresponda y el importe que represente a esta retención. ¿Sí? Pongamos un número. Acá, cuando aceptamos este renglón, si vamos al movimiento de tesorería, al presionar abajo para empezar a cargar las cuentas, vamos a ver que ya nos trae la cuenta de retenciones sufridas de tesorería, justamente porque es la que tiene asociado el código de retención. Acá me falta poner con qué voy a cobrar. Vamos a hacer de cuenta que vino Distribuidora Lombardi y nos viene a pagar directamente a mostrador. Y entonces acá directamente elegimos la cuenta de tesorería que representa con lo que vamos a cobrar y directamente ya tenemos el importe completo para la cobranza. Vamos a grabar directamente la cobranza y acá lo que yo les quiero mostrar es que tengo la posibilidad de generar todo el movimiento, ya la cobranza terminada en el sistema y no vemos ninguna pantalla adicional sobre el tema. Pero vamos a ver cómo quedó esto en tesorería. Vamos a ingresar a comprobantes, movimientos de tesorería y ahí vamos a ver nuestra cobranza, pero ya desde el otro plano, ¿sí? Que acá la vemos correctamente. Y vemos que el asiento quedó generado porque generábamos el asiento en el ingreso del movimiento, ¿sí? Como teníamos. Y acá podemos ver el asiento ya generado correctamente como bien habíamos hablado. Muy bien. Ahora, lo único que me gustaría mostrar es otro movimiento directamente desde acá de tesorería. Tenemos la posibilidad de tener movimientos con un modelo, por ejemplo. Acá me está pidiendo qué modelo quiero utilizar. Por ejemplo, utilizo una de boletas de depósito, donde ya configuramos anticipadamente todo lo que va a ir en el movimiento. Es un proceso bastante similar, como veníamos hablando de plantillas de artículos, clientes y demás. Bueno, acá voy a colocar directamente, bueno, por ejemplo, un depósito de 750.000 pesos directamente. Rápidamente vemos cómo se está generando el movimiento y acá mismo ya tenemos el asiento generado utilizando las cuentas contables que representan a cada una de mis cuentas de tesorería como vimos antes.